Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Movimiento Endogal y Movimiento Galimplant. Hoy pues tenemos una charla muy interesante, endodoncia, estás al día, protocolos avanzados de endodoncia y reconstrucción del diente endodonciado. Y tenemos con nosotros pues no a uno ni a dos, sino a tres doctores, el doctor Benjamín Martín Viedma, la doctora Miriam Teule Trull y el doctor Pepe Martín Cruces. Quiero primeramente darles las gracias por estar aquí con nosotros y darles la bienvenida a este webinar y recordaros a todos que podéis hacer preguntas y que ellos les responderán al final del seminario. Las preguntas las podéis hacer o bien vía chat o bien a través del apartado de preguntas y respuestas. Sin más demora, os dejo con la doctora Miriam Teule Trull. Bienvenida, Miriam. Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a este webinar donde estamos aquí, como bien César nos ha presentado, el doctor Benjamín Martín a mi derecha, yo misma Miriam Teule y el doctor Pepe Martín, donde vamos a discutir un poco sobre endodoncia restauradora esta noche. En primer lugar, me gustaría empezar presentando este libro de protocolos, donde el doctor Benjamín Martín es autor junto al doctor Pablo Castelo, y donde Pepe y yo tuvimos la suerte de colaborar también como autores junto a grandes profesionales, tanto nacionales como internacionales, ya como Fran Abella, Tito Faust o incluso Sidney Quina. Y os recomiendo que cojáis el QR y os animéis a comprarlo o a entrar si queréis protocolizar vuestros tratamientos y hacer que sean muy predecibles. También me gustaría presentar la primera edición del curso modular de endodoncia y reconstrucción del diente endodonciado, que los que nos siguen más de cerca saben que tenemos varios modulares por el país, pero ahora nos abrimos a Valencia. Y es un curso que consta de 4 módulos, teóricos y prácticos, que va abarcando desde el inicio, desde el diagnóstico en endodoncia, usar nuevas tecnologías como el CBCT, endodoncia tanto instrumental o protocolos de obturación termoplástica, con biocerámico, endodoncia guiada, cirugía apical y restauradora también desde básico hasta más avanzado. Y os animo a que os animéis y pongáis en práctica también todo lo que podáis aprender de estos modulares. Sin más demora, voy a dar paso a la primera parte de la charla con el doctor Benjamín Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Un poquito la estructura del webinar de hoy. Yo voy a dar una parte puramente teórica. Escogí el tema de dificultad instrumental, ¿no? Pues aquellos casos de dificultad instrumental. Después Miriam pues, va a exponer, creo que son 3 casos clínicos con vídeos, pues ya un poquito de endodoncia avanzada, pues para ver cómo se pueden resolver, y Pepe pues va a hablar a nivel práctico también de resolución de casos a nivel de reconstrucción de este diente endodonciado. Escogí este tema porque es el día a día, es un día a día que nos vamos a encontrar. ¿Y cuando encontramos pues, dificultad instrumental? Pues lo que llamamos la regla de los 3 treses, aquellos conductos que son largos, curvos o estrechos. Llamamos largo a más de 30 milímetros, curvos más de 30 grados y estrechos más de 3 ciclos que tenemos que instrumentar pues, para llegar a la longitud de trabajo. Y vamos a ver un poquito qué armas tenemos o tenemos que tener y cómo debemos tener conocimientos en estos temas para resolverlos de la mejor manera posible. En estos casos, pues aparte si tenemos magnificación, sea microscopio o lupas, es una buena idea. Si no lo tenemos, pues tampoco no es imprescindible, pero sí que tenemos que tener una serie de instrumental que es básico pues, para estos casos. Para mí es un arma normal de trabajo en toda apertura, refinar lo que es la apertura cameral con puntas ultrasónicas. Entonces, la casa endogal pues, tiene estas 3 puntas ultrasónicas de apertura y realmente esto nos facilita muchísimo el trabajo. Hoy no podemos explicar
para lo que es cada una, pero realmente son unas puntas ultrasónicas que funcionan realmente bien. Después podemos tener instrumentos específicos manuales, aparte de las limas K. Estos instrumentos, las limas K-Flex o K-Flexibles, son instrumentos de acero, de conicidad 2 y sección triangular, y están totalmente indicados pues, para conductos curvos, sobre todo en aquellos casos donde tenemos alguna dificultad pues, para progresar y tenemos que combinar parte instrumental rotatoria manual, pues puede ser una muy buena idea tenerlos. Algo para mí que se me antoja imprescindible son las limas Pre-K. Las limas Pre-K es un desarrollo nuestro de aquí del grupo de profesores que desarrollamos el sistema Endogal. Es un instrumento en punta de diámetro 12 y conicidad 1%. Es un instrumento súper interesante pues, para aquellos que no lo conozcáis, y es el instrumento de permeabilización. Es un instrumento que, si hacemos la comparativa con otros instrumentos manuales, tiene un diámetro pues, superior al 10, entre el 10 y el 15, porque tiene 12, pero a 5 milímetros de la punta tiene 0,17 de diámetro, que es menor que el diámetro de la lima K8. Esto nos va a permitir ejercer más fuerza, pero al mismo tiempo es un instrumento que progresa de una manera mucho más efectiva que las limas K de permeabilización, y aquellos conductos pues, que sean estrechos o que sean curvos. Realmente es un instrumento que nos facilita muchísimo el trabajo. Y después, lógicamente, tenemos nuestro sistema de instrumentación, el sistema de instrumentación Endogal, que bueno, muchos de vosotros los conoceréis, pero para estos casos de dificultad operatoria tenemos que centrarnos un poquito, pues hablar del instrumento X, que es un 25 en punta de diámetro y un 0,9, es el único instrumento que no se lleva hasta la longitud de trabajo, y es un instrumento que la principal motivo es la eliminación de las interferencias coronales. Es un instrumento que se debe usar con movimiento de cepillado, siempre la presión hacia las paredes que dan nombre al conducto. Es decir, si estamos trabajando en el conducto palatino, hacia palatino; si estuviéramos trabajando en mesiovestibular, hacia mesiovestibular. Y es un instrumento que hay que conocerlo. Realmente, al principio, pues parece un instrumento pues, un poco tocho, así, pero realmente a medida que lo conocemos más y tenemos más experiencia con él, nos damos cuenta que es un instrumento realmente magnífico, magnífico tanto para retratamiento como para la eliminación de las interferencias coronales. Es un instrumento que de verdad que debe ser conocido. Y el otro instrumento en este tipo de dificultades instrumentales es el instrumento A. Hace lo que es la preinstrumentación, pero de una manera mucho más efectiva. Es un instrumento que realmente en aquellos conductos con dificultad instrumental trabaja muy bien, muy bien. Entonces, realmente aquí pueden ver las características de este instrumento. Realmente, para hacer la preinstrumentación después de la permeabilización, es un instrumento que debemos pasar siempre. Lo que hablábamos de este instrumento X, lo que es muy importante en estos conductos con dificultad instrumental, ver que llegamos con el siguiente instrumento a la longitud de trabajo. Y si no lo hacemos, tenemos que ir eliminando progresivamente las interferencias coronales que consideremos necesario realizar. Y esto, lógicamente, se hace con instrumentos manuales, rotatorios a baja velocidad, pero realmente nuestro instrumento principal, como decíamos antes, es ese instrumento X. Esto va a hacer que disminuya muchísimo el estrés de los siguientes instrumentos y que sobre todo trabajen mucho mejor. Cuando estamos haciendo la apertura, ahí pueden ver pues, este triángulo de dentina que queda, las interferencias coronales, y que al introducir este tipo de instrumentos que tienen una gran conicidad, pero que al mismo tiempo son robustos en la punta,
para evitar lo que en otros sistemas de instrumentación pues provoquen muchas fracturas de este instrumento a la punta. Aquí prácticamente se evitan con el diseño, pues podamos hacerlo. Y después lo que tenemos que tener para este tipo de movimientos es un motor, que lo ideal es tener un motor universal. Un motor universal que vamos a poder conseguir. Pues vamos a poder conseguir colocar todos los parámetros que nosotros veamos que tenemos que ir cambiando para el conducto al que nos enfrentamos. Lo normal es que trabajemos a 350 revoluciones por minuto en movimiento continuo y torque 4. Un error que yo veo que me preguntan muchas veces comerciales, profesionales que me llaman, es que cuando ven dificultad instrumental bajan el torque. Si tú bajas el torque, la tendencia del instrumento va a ser bloquearse. Lo que yo les aconsejo, si ven que tienen riesgo de fracturas, si no están cómodos con esa velocidad, que bajen la velocidad, pero no que bajen el torque. Mantengan ustedes el torque, no tienen ningún problema. Estos instrumentos realmente lo aguantan perfectísimamente. Y otra buena idea es cuando hay dificultades instrumentales y están ustedes acostumbrados a trabajar con movimiento continuo, que trabajen en movimiento alterno. En movimiento alterno, lo que nosotros recomendamos es 120 grados a favor, 30 en contra, 400 revoluciones por minuto y torque 4. Es decir, tiene un giro neto de 90 grados a favor de las agujas de reloj. Y estos parámetros, lógicamente, se pueden poner en todo tipo de motores que sean universales y, lógicamente, Endogal pues tiene el suyo. Y para este tipo de conductos, una magnífica idea es trabajar por ciclos, dividiendo el diente en tercios. El conducto en el tercio coronal, medio y apical. El movimiento básico a nivel coronal sería de cepillado, en el tercio apical de entrada-salida, in-out, y en el tercio medio lo que más nos interesa. Nunca trabajar más de 7 segundos el contacto con las paredes, este instrumento, ni hacer más de 5 presiones. Después de todo eso, tenemos que irrigar 1 centímetro cúbico, permeabilizar y volver a irrigar. Un poquito la secuencia operatoria que estaríamos haciendo es, por ejemplo, en el tercio medio, con este instrumento A, es hacer un poquito la presión para trabajar por tercios, yendo despacio en este tipo de conductos. Una vez que lo tenemos, pues llevamos con una aguja de salida lateral hasta el punto que nosotros bloqueamos, retiramos ligeramente para que esté suelta en el conducto y llevamos con una presión ligera pues para eliminar todos los residuos que pueda haber. Después es muy importante volver a permeabilizar. ¿Por qué? Porque en este tipo de conductos se puede producir un pequeño tapón que después en la siguiente ciclo que utilicemos se hace mucho más compacto y entonces podemos perder longitud de trabajo. Entonces es necesario permeabilizar y si vemos necesario, eliminar ese tapón. Y de nuevo, pues volver a pasar 1 centímetro cúbico. Cuando pasamos ese centímetro cúbico, pues ya podemos ir para el siguiente tercio. Y esto lo vamos a hacer tanto con el instrumento A y B de Endogal. Esto sería muy importante. ¿Qué ventaja tienen pues, para realizar este tipo de instrumentos? Es decir, esto es lo que hacemos en el laboratorio en la Universidad de Santiago de Compostela. Si, por ejemplo, probamos estos instrumentos con respecto a los preinstrumentos más usados, el tiempo de vida que tienen estos instrumentos es realmente 3, 4, 5 veces mayor. Pues tanto, por ejemplo, en este caso, el instrumento A, como, por ejemplo, para el instrumento D, que es el instrumento básico de terminación. Realmente en el laboratorio nos dice que este sistema tiene un tiempo de vida y de aguante en condiciones de curvaturas. Por ejemplo, estas muestras se están usando a 90 grados,
que dura muchísimo más tiempo que los sistemas de la competencia. ¿Cómo hacemos la secuencia en este tipo de conductos? Conductos largos, estrechos, que sean muy curvos. Lo que vamos a hacer es eliminar las interferencias coronales. Bueno, primero permeabilizar, lógicamente, encontrar el conducto, permeabilizar, eliminar las interferencias coronales, hacer lo que sería una preinstrumentación o tener un preflaring, un glide path, pues para poder hacerlo, seguir eliminando interferencias coronales en la medida que veamos que es necesario y trabajar una secuencia BCD. Un poco el resumen sería este, es decir, la secuencia que utilizamos en casos como estos es la secuencia ABCD del sistema y utilizamos bastante el X, eliminamos bastantes interferencias coronales y en aquellos conductos extremos es que tienen 2 treses o 3 treses, son largos y curvos, largos y estrechos, estrechos y curvos, o que son las 3. Entonces, en estos casos es muy bueno compaginar el instrumento X con un instrumento haciéndolo esa secuencia por ciclos. Y normalmente en estos casos terminamos en un 25-04. Lógicamente, estos casos serían extremos. Si quieren usar un movimiento alterno en vez de un movimiento continuo, esto es lo que hago yo normalmente en mi práctica privada y creo que va muy bien este tipo de secuencia. Para aquellos de dificultad que veamos moderada, lo que hacemos es permeabilizamos, eliminamos interferencias con movimiento, tiene que ser movimiento alterno, con movimiento, el que decíamos, 120-30, yo utilizo una secuencia ABD. ABD sería lo normal en los conductos de dificultad, digamos, moderada. Y en aquellos de dificultad extrema, lo que decíamos, combinación de varios factores negativos, yo hago una secuencia ABC. Con esto yo creo que podrían resolver muchos de estos problemas. Ahora vamos a ver cómo resuelve Miriam a nivel práctico estos casos clínicos. Muy bien, pues vamos a seguir, ¿vale? En este caso ahora yo, pero posteriormente Pepe, os vamos a enseñar unos cuantos casos clínicos que también es un poco lo que os queremos enseñar, es lo que enseñamos en modulares junto a otros profesionales. El primer caso es un paciente varón que acudió a la consulta porque llevaba varios días con mucho dolor. Como historial médico no presenta ninguna patología médica de interés, lo que sí que es fumador, por lo tanto lo consideraremos un ASA2 según la Asociación Americana de Anestesiología y en concreto venía por la periapical que os pongo a mano izquierda, por este 1.4, que como veis tiene una gran caries distal que afecta a pulpa. Realizamos nuestra exploración clínica completa, realizamos las pruebas de sensibilidad, no respondía al test del frío, presentaba molestias en la percusión y a la palpación. El sondaje era fisiológico, por lo que como diagnóstico nos quedamos con una necrosis pulpar y una periodontitis apical sintomática. Y nuestro plan de tratamiento, por ende, será un tratamiento endodóntico y posteriormente una restauración directa de composite. Ese mismo día se le hizo la apertura de urgencia y posteriormente decidimos realizar un CBCT porque, como ya se intuía en la periapical y habrán podido ver ustedes, presentaba una anatomía como un poco distinta. Y efectivamente, una vez realizamos el CBCT, comprobamos que la raíz vestibular se acababa dividiendo en 2 conductos totalmente independientes, dejando un conducto mesial y un conducto distal, y que esta bifurcación nos quedaba más o menos a unos 14 milímetros. Vamos a ver entonces cómo resolvimos el caso con la secuencia endogal. En este caso, como explicaba él, siempre empezamos con una secuencia, empezando con un 15.03, posteriormente con un 20.04 y nosotros en este caso decidimos acabar con un 25.06. Importante, en este caso, en este tipo de casos, en que tenemos una bifurcación que está muy abajo, usamos magnificación, pero igualmente no somos capaces de ver dónde estamos trabajando, es muy importante conocer la aleación del instrumento que trabajamos y en concreto estos presentan una memoria de forma que nos permiten saber en todo momento en qué conducto estamos trabajando. Una vez teníamos el caso instrumentado, aquí vemos la conometría que tuvimos que realizar 2 para poder colocar
nuestro cono en cada conducto, porque si no era imposible entrar. Realizamos un protocolo final de irrigación y decidimos acabar el caso con onda continua, por lo mismo, para tener control de dónde estamos obturando, dónde mantenemos el calor y en qué conducto trabajamos. Aquí podéis ver cómo he hecho el downpack, la primera parte del conducto distal, justo en el punto de la bifurcación, y cómo tenemos un acceso perfecto al otro conducto. Continuamos con el caso, hicimos la obturación del conducto mesial y acabamos con el palatino. Seguimos con la segunda parte de la obturación con onda continua de calor, en este caso que sería con el extrusor de gutapercha. Obviamente. Aquí tenemos la secuencia radiográfica que la veréis con mayor claridad. Tenemos la longitud de trabajo, las dos conometrías. Otra vez os pongo una imagen del instrumento destacando que sin esta memoria de forma no habríamos sido capaces de controlar en qué conducto estamos, ¿vale? El downpack y la radiografía final con el caso acabado. Vamos a ver ahora otro tipo de caso, un pelín distinto. Es una paciente que vino a consulta porque quería arreglarse la boca como motivo general. No presentaba ninguna patología médica de interés, no presentaba alergias, por lo tanto, en este caso es un ASA 1. Y cuando hicimos nuestra exploración en boca, nos percatamos de este 1.6, donde ya podemos empezar a ver que tenemos algún conducto sin tratar, un instrumento fracturado, el conducto palatino está infracturado, vemos lesiones apicales, vemos varias cosas. A nuestra exploración presentaba molestias en la percusión y en la palpación y el sondaje era fisiológico excepto en algún punto. Estas son las radiografías, las fotografías intraorales, perdonen, de la paciente donde vemos este 1.6 que está obturado varias veces, con una restauración un poco defectuosa, vemos este perno metálico que tiene y aquí en las radiografías lo vemos todo más claro, lo que comentábamos, conducto sin tratar, instrumento fracturado, conducto infracturado, tiene un poco de todo, vamos. Como en el caso anterior decidimos hacer un CBCT y así ver claramente las cosas. Como peculiaridad vemos que las raíces mesial y distal están fusionadas. Tenemos lesión en ambas zonas y presentamos esto, dos conductos sin tratar, el mesiopalatino, el conducto distal sin tratar, el instrumento fracturado y el palatino. Como diagnóstico, aquí sí, un diente previamente tratado con una periodontitis apical sintomática y como plan de tratamiento no nos planteamos otra cosa que no fuera un retratamiento ortográfico. Con la ayuda del CBCT, como mencionaba, no solo somos capaces de ver lo que tenemos que hacer, sino que ya planificamos cómo vamos a ir a buscar este instrumento, a cuánta distancia está, cuántos milímetros presenta. Es una herramienta al final básica que consideramos que tenemos que utilizar en el día a día. Vamos a ver luego cómo resolvimos el caso. Empezamos como siempre, como todos, aislamiento absoluto, retiramos toda la restauración defectuosa de composite y un poco de caries subyacente que presentaba el caso. Seguimos retirando con puntas ultrasónicas de Nogala en movimiento antihorario siempre el poste metálico roscado. Y una vez ya lo teníamos fuera, seguimos retirando restos de composite que quedaba por toda la cámara pulpar, además como varias gutapercha que no estaba muy bien compactada, digamos. Una vez teníamos la cámara limpia en condiciones, empezamos por el conducto mesopalatino, que a veces es el que nos cuesta un poco más trabajar. Nos centramos en él, lo permeabilizamos, instrumentamos y desobturamos el palatino y instrumentamos el distal. Lo siguiente, lo más complicado, el instrumento fracturado, pero siempre una vez tenemos todo limpio. Para ello utilizamos una punta ultrasónica para retirar instrumentos y realizamos una plataforma alrededor del instrumento. Y también con la ayuda de un DG16 con vibración indirecta vamos intentando movilizar este fragmento, como podréis ver ahora en el vídeo. Una vez ya teníamos espacio suficiente, decidimos utilizar el IRS, que es un sistema para retirar instrumentos. Lo colocamos en el conducto donde habíamos hecho la plataforma, hicimos una radiografía para comprobar que estaba bien. Una vez lo traccionamos, el instrumento ya lo teníamos. A partir de aquí es una endodoncia totalmente normal. Aquí os dejo la secuencia radiográfica, desde cómo localizamos mesopalatino, sacamos el instrumento y distal, que no os lo mencioné, o no sé si os lo he mencionado, presentaba un escalón.
Cuando tenemos este tipo de situaciones en que no podemos avanzar y si seguimos haremos una falsa vía, lo que tenemos que hacer es coger instrumentos de pequeño calibre, como puede ser la lima preca, precurvarla y encontrar esa vía. Una vez hemos sido capaces de ir por el buen camino, para decirlo de alguna manera, tenemos que seguir haciendo movimientos de impulsión-tracción hasta desgastar toda la cara interna de la curva y así conseguir pasar con nuestros instrumentos rotatorios de manera totalmente fina. Y una vez obturemos, veréis como en la radiografía final que queda la parte del escalón y realmente la parte que era verídicamente conducto. También mencionar que el conducto palatino, debido a su calibre, lo obturamos con EVO-MTA. Aquí tenemos la secuencia radiográfica con los controles, ya con su restauración indirecta cementada, 3 meses y 9 meses, donde tenemos una reducción notable de la lesión. Y seguimos con el siguiente. Esta paciente acudió de revisión a la consulta también y mencionó que espontáneamente, a veces, no siempre, tenía molestias en el primer cuadrante. Tampoco presentaba ninguna patología médica de interés ni alergias, la consideramos entonces un ASA 1. Nos fijamos en este 1.5, que ya lo hemos visto antes, tiene una corona metal cerámica de hace muchísimos años, con un tratamiento endodóntico también de hace mucho tiempo, donde en la aleta de mordida vemos que está bien adaptada y en la periapical, si nos fijamos, presenta 2 postes metálicos colados. Vemos una endodoncia quizá un poco infracturada, diríamos, ¿no? Y una lesión apical. A la exploración clínica presentaba molestias en la percusión y la palpación y el sondaje era fisiológico. Decidimos realizar un CBCT para ver con mayor claridad cuál era el origen de esa lesión. Vemos que tiene una única raíz con un único conducto y una lesión que está confinada entre ambas corticales. Como diagnóstico tenemos diente previamente tratado, una vez más, con periodontitis apical sintomática. ¿Plan de tratamiento? Pues aquí tenemos 2 opciones. Podemos hacer un retratamiento ortógrado, hablando con la paciente que tenemos que remover esta corona con esos pernos colados, que quizá posteriormente el diente no es restaurable. Tenemos que avisarle de todo el abanico de posibilidades que pueden pasar si levantamos esa corona. Y la otra opción es la cirugía apical, que finalmente es la que nosotros nos decidimos, ya que la corona estaba bien. Y así lo hicimos. Vamos a ver un vídeo de la secuencia del tratamiento también. Una vez empezamos con este tipo de casos, vamos a iniciar primero el diseño de nuestro colgajo. Nosotros decidimos realizar una incisión intrasulcular, protegiendo la papila, y a partir de ahí levantamos un colgajo de espesor total hasta descubrir toda la raíz y localizar la lesión, que como mencionamos no estaba expuesta, la cortical no estaba perforada, entonces con una cureta y una periapical tan simple localizamos dónde estaba el ápice. A partir de ahí simplemente hicimos una pequeña osteotomía para exponer el ápice, logramos la lesión y hicimos la resección a unos 3 milímetros. Cuando habíamos reseccionado, decirlo así, cuando reseccionamos todo el ápice, comprobamos que realmente teníamos una superficie plana, que no habíamos hecho ningún bisel y que teníamos en su totalidad todo, que veíamos bien todo el ligamento alrededor del diente. Luego retropreparamos con puntas de ultrasonido específicas para cirugía apical de nogal y removimos aproximadamente 3 milímetros de gutapercha, lo suficiente para obturar con un biocerámico. Justo antes de obturar tenemos que cerciorarnos de que tenemos una buena hemostasia. Para ello utilizamos fluoruro de aluminio, mantuvimos la zona lo más seca posible y obturamos con MTA. Nos ayudamos con espátulas, atacadores o incluso con la misma punta de ultrasonidos sin activar, que al final nos servirá también para compactar. Realizamos una radiografía de control y si nos gusta removemos excesos y suturamos. Aquí tenemos la secuencia radiográfica, preparación, obturación, presutura y la final, donde ya no vemos ningún resto de biomaterial en la zona. Esto es el control a los 7 días de la sutura y aquí tenemos el control a los 9 meses, donde tenemos una buena curación del tejido blando, a pesar de que el control de placa de la paciente no es ideal, pero tenemos buena curación y lo que quizá nos daba más miedo en este caso de hacer ese diseño podía ser la exposición del margen de la corona. Sin embargo, no lo tuvimos y vemos una curación total de la lesión apical. Ahora el doctor Martín va a seguir con unos casos de restauradora.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues como hemos visto una serie de casos complejos, yo hoy traigo también 3 casos así medianamente complejos de restauradora. Como todos sabemos, la restauradora es casi tan importante, igual de importante como la obturación, la irrigación y demás, instrumentación en una endodoncia. Muchos de los casos que hay de fracasos endodónticos son debido a una mala restauración. Siguiendo esa filosofía, nosotros en todos los modulares, en el módulo 4, el último, tenemos un apartado bastante amplio de restauración del diente endodonciado, en el que damos desde la restauración directa, indirecta, diferentes tipos de materiales, diferentes técnicas y diferentes maneras de cementar y sus protocolos. Entonces, hoy vamos a ver una serie de casos que tienen una complicación muy frecuente en la restauración del diente endodonciado, sobre todo en el sector anterior, que es aquellos dientes que presentan una tinción debido a un fracaso endodóntico o una endodoncia antigua o alguna complicación que se diera en base a estos tratamientos. Entonces, vamos a empezar a ver de menos a más, porque en los tratamientos restauradores tenemos que hacer siempre así, ir de menos a más, de lo menos agresivo a lo más agresivo, para resolver estos casos de la manera mínimamente invasiva. Aquí vemos un tratamiento endodóntico antiguo que dio una complicación de un diente oscuro, vemos ahí ese 11 que presenta una tinción parduzca. Entonces, lo primero de todo será analizar si esa endodoncia está correcta. En el caso de no serlo, habrá que repetirla, porque la base de que funcione nuestro tratamiento será solucionar el problema que propició esta tinción, que puede ser normalmente un mal tratamiento endodóntico. Entonces, en estos casos, optaremos por un blanqueamiento interno, ¿vale? El protocolo básico de blanqueamiento interno será primero limpiar muy bien la cámara pulpar, que no haya ningún tipo de resto, tanto de algún material como biológico, que tapice esa cámara pulpar por el interior y que no permita fluir como debería al agente blanqueante que vamos a colocar. Y una vez esté limpio, pues lo que debemos hacer es medir la corona clínica, obtener la medida de la corona clínica, porque lo que tenemos que crear es un tapón en la base cervical de la cámara pulpar. Para ello, después medimos la cámara pulpar, entonces tenemos cuánto debemos sacar de gutapercha con esta resta. Y debemos retirar 4 milímetros de gutapercha desde el cuello del diente. ¿Para qué? Primero, para hacer este tapón. Este tapón tenemos que hacerlo con diferentes tipos de materiales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si usamos un composite normal, debemos usar un adhesivo, que este adhesivo puede tapizar los túbulos dentinarios, impidiendo un buen paso del agente blanqueante. Entonces, por lo tanto, si usamos un composite, tiene que ser un composite autoadhesivo, que existe en formato tanto en una textura normal como flow. Una vez hemos hecho este tapón de 2 milímetros, pues debemos rellenar tanto el exterior de la corona como el interior con agente blanqueante. Se puede usar o peróxido de hidrógeno de carbamina a altas concentraciones o perborato de sodio puro. Siempre hay que hacerlo bajo aislamiento absoluto porque, como hemos dicho, tiene altas concentraciones, entonces cualquier extravasación del producto puede causar irritabilidad en los tejidos blandos, quemaduras, etc. Y una vez ya pasada una hora de esta sesión de blanqueamiento en clínica, pues debemos rellenar la cámara pulpar del agente blanqueante de nuevo, una vez limpio, y sellarlo de manera lo más hermética posible para hacer un efecto de presión y que obviamente no se desprenda cuando se vaya el paciente y que pueda vaciarse la cámara pulpar y acabar el producto en boca. Entonces, ahora vamos viendo una serie de evolución de este caso con las siguientes sesiones de blanqueamiento, cómo va mejorando. Este tipo de casos, si contáis con ello, es muy interesante contar con una foto polarizada para quitar esos brillos de las fotos y realmente ver cuál es la mejoría del color en estos tipos de casos. Si no contáis con este tipo de filtros, un truco es, al hacer la foto, bajar la saturación al mínimo, subir el contraste al máximo en los apuntes de la foto y se consigue un efecto similar. Como vemos en este caso está bastante bien resuelto. Es verdad que existe algún punto más blanco, otro que sigue una coloración parduzca, pero cumple los requisitos estéticos y se efectúa de una manera totalmente conservadora, sin tener que intervenir a hacer tallados de carillas, coronas, etc. También es muy importante, una vez terminemos de hacer el blanqueamiento interno, con lo que vamos a rellenar esta cámara pulpar.
ya que hay que rellenarla enteramente de composite, una buena elección como color de composite será utilizar un composite blanco opaco. Estas camas pulpares contienen un grosor de vestibular muy fino, entonces si hay cierta transparencia desde la cara vestibular a la palatina, pues entonces con este composite blanco opaco, esas zonas que se transparenten quedarán un poquito más blancas. Entonces vamos a ver ya un caso un poquito más complejo. Este caso es una paciente que vino de urgencia, se le realizó este provisional de urgencia, debido a que tenía una corona en el 21 que se fracturó y tiene el 11 que veis una obturación de composite antiguo. Esta paciente sufrió un traumatismo, por lo tanto el diente 21 presenta una discoloración muy grande negra y el diente 11 también presenta una pequeña discoloración y vemos ese composite que ya no cumple los requerimientos estéticos. Entonces nos planteamos qué podemos hacer en este caso. El diente 11 sí que podemos realizar un blanqueamiento interno, ya no para alcanzar el color deseado, sino para mejorar ese sustrato, porque como hay que hacer pequeños retoques en la forma, ¿no? Queremos retirar ese composite y queremos hacerlo con una restauración más duradera, pues vamos a hacer una carilla. En este caso pensaréis, con la carilla yo ya puedo alcanzar el color deseado, eso es cierto, pero cuanto más aleje el color final del color que tenemos, más tenemos que tallar, porque nuestro sustrato es más oscuro. Entonces, en este caso haremos también un blanqueamiento interno, pero con el fin simplemente de obtener un sustrato más adecuado para hacer un tallado más conservador. En cambio, el diente 11, como veréis más adelante, no se puede hacer un blanqueamiento interno debido a que presenta un perno de oro muy antiguo que su retirada podría implicar un riesgo alto de fractura coronal. Entonces, no se puede hacer un blanqueamiento interno. Entonces, la alternativa que nos queda en estos casos es solucionar este tema de la tinción de manera puramente protésica. ¿Qué tenemos que darle a nuestro técnico para que pueda solucionar casos de tinciones cuando va a hacer una corona? Espacio. Si tú a tu técnico no le das espacio para que él pueda trabajar y para que pueda poner las diferentes masas necesarias para conseguir el color final, no lo va a poder hacer por muy buen técnico que sea. Necesitamos darle espacio. Entonces, el espacio mínimo que tenemos que darle para que se solucione mediante una corona un diente de sustrato muy oscuro es al menos 1,2 milímetros. Y nos tenemos que cerciorar que ese espacio no solo es en la cara vestibular, sino al nivel del margen. El margen normalmente es donde menos tallamos, entonces si hacemos un margen muy sutil y muy fino, que simplemente remarque donde tiene que terminar la corona, el técnico no tendrá espacio para opacar esa tinción oscura a nivel cervical. Entonces probablemente se transparente a nivel del cuello del diente la tinción. Y otra cosa muy importante es usar un cemento adecuado. Yo recomiendo enormemente este cemento. A mí me lo recomendó Dario Adolfi, uno de los coautores del libro que presentamos anteriormente, y la verdad es una herramienta de solución perfecta para todos los casos en los que tengáis que tapar una tinción oscura. Es el Panavision V5 y muy importante, como veis en pantalla, es el HO, de High Opacity. ¿Vale? Tiene una alta adhesión y enmascara muy bien los sustratos oscuros. Entonces, esto es el caso que vimos antes y aquí veis cómo empezamos el blanqueamiento interno. Se realiza el blanqueamiento interno y aquí ya veis, una vez tallado para la carilla, que ahora el diente 11 ya tiene el mismo color de sustrato que el resto de dientes de la paciente. Por lo tanto, esto a mí me permite hacer un tallado mucho más fino de 0,3, 0,5, que en caso contrario, si no hubiera hecho el blanqueamiento interno, sería de 0,7, 0,8. Por lo tanto, esto mejora mucho el pronóstico del diente, porque a mayor cantidad de esmalte, menos tallado, mucha más durabilidad del diente. Aquí veis el diente 21, que presenta ese perno de oro antiguo, un muñón muy fino. Entonces, retirar este perno para realizar un blanqueamiento interno, pues entraña más riesgos que beneficios. Por lo tanto, veis ese tallado extenso. Y fijaros, quiero remarcar lo que decía antes. Tallar no solo a nivel vestibular, sino tallar bien en el margen, un margen profundo. Sino el técnico a ese nivel tendrá un espacio de 0,3, 0,4 y aunque use un material opaco como el circonio, aunque ponga todas las masas que quiera, no va a tener
el espacio suficiente para alcanzar el color deseado y a la vez tapar ese sustrato oscuro. La ventaja que tiene este caso, que es un inconveniente que veremos más adelante, es que esta paciente presenta un biotipo grueso. Atentos al biotipo de la paciente en casos de dientes muy oscuros. ¿Por qué? Porque el diente no solo es oscuro en la corona, también en la raíz. Entonces, un biotipo fino, una encía fina, transparentará la raíz oscura del diente. Entonces, aunque nosotros generemos ese espacio necesario a nivel cervical, no podemos enmascarar ese efecto paraguas, ese efecto sombra que se generará a nivel gingival. Entonces aquí vemos el caso resuelto, que ya se alcanza un color deseado y la paciente se le ve cierta sombra, pero gracias a ese biotipo grueso no se transparenta del todo. ¿Qué hacer en casos como este? Que sí que el paciente presenta un biotipo fino, se ve una clara sombra, ¿no? A nivel cervical. Aparte vemos que tiene márgenes desnivelados, vemos que tiene la papila comprimida, pues en estos casos lo que optamos es por hacer una técnica Bob, ¿no? Como vemos aquí, también tiene un perno antiguo, el riesgo de retirar este perno es muy alto, entonces blanqueamiento interno no se puede hacer, vemos que se transparenta eso a nivel cervical, el oscurecimiento de la raíz del diente, y aparte que tiene pequeños defectos gingivales que corregir. Entonces, como decíamos, aparte de usar ese cemento opaco y de darle al técnico a nivel coronal 1.2, realizaremos un tallado Bob, que consiste en un tallado vertical y cierto manejo perioprotésico de la encía con el provisional para ganar volumen de encía y así, de manera no quirúrgica, ganar grosor para tapar ese sustrato oscuro a nivel radicular. Esta técnica se basa en 3 pilares, que tienen que cumplirse los 3, que explicaremos brevemente, que es el primero, un tallado vertical, el segundo, provocar un sangrado cuando realizamos este tallado vertical, y el tercero, un provisional específico. Estaremos con el primero. Lo que requiere el tallado Bob es que con nuestras fresas eliminemos la unión amelocementaria. ¿Para qué? Para eliminar el perfil de emergencia del diente que se encuentra ahí, que veis resaltado aquí. Tenemos que eliminar todo esto para eliminar la memoria del diente, generar la herida y que la encía tienda a migrar. Obviamente no podemos tocar el hueso. Si tocamos el hueso, cuando hacemos este tallado, en vez de ganar en encía, crearemos una recesión y obviamente el paciente tiene que estar periodontalmente estable. Si el paciente está periodontalmente estable, pues podemos generar también una recesión. Y lo que se trata es de una invasión controlada del espacio biológico. ¿Controlada por qué? Por eso, porque tenemos que eliminar hasta el tejido conjuntivo, pero sin llegar al hueso. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es sondar. Sondar para saber dónde está el hueso y hacer ese tallado, como veis aquí, cónico hasta el hueso, pero sin tocarlo. Entonces, lo primero hay que hacer radiografías y hay que sondar. Sondar a hueso, bajo anestesia, y un truco es que las fresas que vayáis a usar, las milimetréis. Las milimetréis porque en el momento que tú metes la fresa debajo de la encía, sobre todo al principio, es difícil controlar la profundidad a la que va a ir la fresa. Entonces, ¿cómo debemos hacer este tallado? Primero, debemos usar este tipo de fresas de tallado, pero que acaban en punta para poder borrar el margen. Primero, inclinamos la fresa en 45 grados hacia el margen y seguimos todo el contorno. Más adelante, la inclinamos totalmente paralela al muñón para eliminar cualquier tipo de indentación que hayamos creado, porque tiene que quedar totalmente liso. Y finalmente lo inclinamos hacia el diente para crear una conicidad y que no quede retentivo. Para empezar, lo que yo recomiendo es que primero talléis una corona normal, si no es un retratamiento de una corona, como es este caso, y después hagáis la parte solo del tallado vertical. Tiene que quedar así, como lo veis, tenéis que simplemente eliminar el margen. Es un tallado muy conservador, que quede con forma de bala y que quede muy liso. Entonces, volvamos al caso. Este es una vez retirada la corona, vemos eso que no podemos hacer blanqueamiento interno, vemos estos déficits de estética. Entonces, simplemente eliminamos ese margen. Como veis, aquí en una foto oclusal, lo único que hemos hecho es eliminar el margen de la antigua corona. Y cuando hicimos esto, obviamente generamos un sangrado porque nos estamos metiendo en la encía hasta prácticamente llegar al hueso.
Entonces, vamos a ver esta parte ahora. Cuando nosotros tenemos el sangrado, lo que debemos hacer es estabilizar ese coágulo con un provisional, y esa estabilización del coágulo lo que generará es nueva encía que nos ayudará a tapar ese sustrato oscuro. Entonces, hacemos el tallado y rebasamos el provisional. Nos van a quedar siempre dos partes, como vemos aquí. Una sería la parte que se coincide con el surco que hemos creado con nuestra fresa, y otro sería la parte de la encía. Y esto tenemos que rellenarlo con flow y pulirlo para generar este sobrecontorno. Este sobrecontorno actuará como un tapón hermético al colocarlo sobre el diente. Tenéis que ver que genera una ligera isquemia sin pasarse, y entonces eso lo dejamos madurar 4 meses. Cuando se madura 4 meses, lo que nosotros obtenemos, como veis, es todo ese surco que generamos al tallar, se genera grosor de encía. Este grosor de encía, como veis aquí la evolución, hacemos el tallado, eliminamos ese margen, se genera el sangrado y se madura con el provisional durante 4 semanas. Ese grosor nos ayudará a tapar ese sustrato oscuro y nos ayudará a hacer pequeñas modificaciones en la encía. Como veis, en esta foto lateral se ha ganado bastante grosor. Es una manera no quirúrgica. Obviamente, en casos muy extremos, la única manera de conseguir el grosor suficiente será quirúrgico. Entonces, aquí ya podemos hacer pequeñas modificaciones en el provisional para modificar la encía. Abrimos un poco a nivel de la papila, abrimos un poco a nivel cervical para intentar igualar márgenes y dejamos 2 semanas que madure. Vemos que aquí ha bajado un poquito más y vemos que finalmente se ha llenado casi todas las modificaciones que hicimos en el provisional y que ya tenemos un contorno gingival parecido al diente adyacente. Entonces, ahora tallamos para una carilla el diente 21 y finalmente cementamos el caso. Es verdad que no se ha conseguido tapar perfectamente ese sustrato oscuro, pero se ha conseguido de una manera no quirúrgica este taponamiento del sustrato. En el caso que necesitemos más, lo de siempre, tenemos que ir de menos a más. Si vemos que el paciente o que nosotros no conseguimos de manera no quirúrgica tapar este sustrato, siempre podemos añadir un tejido conectivo, pero lo hemos conseguido muchas veces solo con este tallado. Entonces, bueno, ya para finalizar. Nada, solo muy brevemente, para finalizar, mencionaros que, bueno, que suelen subir todos los webinars, bueno, Endogal Legal Implant a su canal de YouTube, y que si posteriormente queréis volver a ver algo de esto, pues podéis verlo allí junto a mogollón de charlas de muchos profesionales que nos acompañan a nosotros y de muchísimo talento, y que los cuales lo mismo, os vuelvo a recordar por si alguien no estaba, están en los modulares, y en concreto queríamos presentar este modular de Valencia que empezará en concreto en enero de 2023. Y nada más, quedamos a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta, y si no, lo que también os pedimos, si quizá no os sentís cómodos ahora o cuando sea, nos podéis mandar un correo electrónico, aquí os dejo el de los 3 y que os pongáis en contacto con nosotros y nada más. Preguntas y chat. Pues sí. Vamos a mirarlo. Bueno, vamos entonces al turno de preguntas. Sí. Vale, tenemos por aquí algunas preguntas. Una nos dice que ¿qué modelo de cámara reflex y accesorios usáis? Así por cambiar un poco de... Esta es para Pepe. Sí, esto es para Pepe más bien. Sí, bueno, a ver, el cuerpo importa poco, lo importante es que sea full frame. Da igual si es más antiguo o más nuevo, pero lo importante es que sea full frame para sacarle todo el partido posible a nuestro objetivo y a la cámara. Y después, en fotos anteriores, todas las que habéis visto de mi presentación, son con flashes twins laterales. Para sacar ese brillo amortiguado bonito de las fotos, es importante que la luz sea indirecta. Si no tenéis flashes twin y tenéis el ring, el frontal, lo que podéis hacer es sacarlo del objetivo, inclinarlo un poco en unos 45 grados al diente para que la luz dé indirecta. Entonces queda más bonito, no queda tan fogonazo. Pero en el sector posterior tenéis que seguir usando la luz frontal o ya unos flashes de estudio cerca del paciente para que llegue la luz, si no es imposible. Vale.
Nos preguntan también cuánto tiempo esperáis para hacer la obturación después del blanqueamiento interno. 2 semanas, se me olvidó comentarlo, son 2 semanas. Y Sí, 2 o 3 también semanas. nos pregunta cuánto tiempo espaciáis las sesiones de blanqueamiento. Bueno, un poco depende del paciente. Realmente, con una semana el blanqueamiento que lleva la paciente ya está inactivo. Entonces, 1 o 2 semanas depende, pues, temas de agenda a disposición del paciente. Pero lo normal es que con una sesión sea suficiente. Sí, el blanqueamiento interno es muy eficaz. No es como el blanqueamiento domiciliario, con 1 o 2 sesiones, depende del caso, obviamente, ya se resuelve fácilmente. Vale, pues creo que ha quedado todo bastante... Ah, no, ha entrado aquí otra pregunta que dice ¿qué material de cimentación usa para el provisional de la corona? Para cementación de las coronas normales, el tembón yo creo que como el 99% de los odontólogos. Lo que sí es verdad, en las coronas Bob, que como comentábamos, son muy retentivas porque hacen un sellado hermético. Entonces, si yo veo que está muy dura, directamente uso solo clorhexidina y se aguantan. De manera simplemente mecánica, sin ningún tipo de cemento, porque el problema es si se extravasa cemento temporal, la maduración de la encía es mucho peor. Entonces, si tienen muy buena retención mecánica y sobre todo si son múltiples dientes, un poquito de gel de clorhexidina en los temporales y ya está. Vale, pues no tenemos más preguntas, creo que ha quedado todo muy claro. Daros las gracias, Benjamín, Pepe, Miriam, por estar aquí esta tarde con nosotros, con Movimiento Endogal y Movimiento Gal Implant. Animar a todos a que acudan a la página web de Endogal, que además es una página web renovada, con contenido nuevo y en el que podrán encontrar toda la información de toda la formación y de todos los productos de endodoncia de la Casa Endogal. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. César, queríamos darte las gracias a ti también por estar a estas horas. Muchas gracias. Ahí y a todos y a los oyentes. y a los que nos escucharon, que son, bueno, no son horas. No son horas. Y han sido muchos los que han estado aquí escuchando, ¿eh? Han sido Pues muchos. un placer, un placer. Bueno, pues esperamos veros pronto de nuevo por aquí en Movimiento Gal Implant y Movimiento Endogal. Muy bien, Seguro. muchísimas gracias a Gracias. todos y a ti, César. Vale. Gracias, Buenas muy buenas noches. tardes. Buenas noches. Chao.